Siguiendo con nuestra exposición, quisiera darles algunos pasos para que nosotros podamos promover el pensamiento crítico, esa capacidad de pensar que todo ser humano necesitamos y sin el cual muchísimos errores vamos a cometer en nuestra vida, porque de cualquier manera y de alguna manera tenemos que sobrevivir y continuar el camino. Es decir, igual vamos a caminar y vamos a tropezarnos y vamos a caernos. Entonces necesitamos hacer que este gran atributo, esta gran facultad que tiene el ser humano de pensar, de analizar, de organizar, de juzgar, de desconfiar, de preguntar, eso se vaya, sea como una doctrina fundamental en la educación. Y quisiera decirle ahí que, en primer lugar, es importante en la casa, desde niño, y en el colegio y en la universidad, hasta grande, y tal vez hasta morir, le enseñemos y nosotros cultivemos como profesionales, como docentes, el amor al saber, el amor al conocimiento. Si nosotros leemos a los filósofos desde allá, desde antes de Sócrates, pero partimos desde Sócrates, ¿qué es el saber? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la filosofía? Y es un amor al saber. Y ese mismo cariño, ese mismo afecto, esa misma relación de amistad, de conversación con el diálogo, ese mismo diálogo con el conocimiento, con el saber, eso necesitamos transmitir a los jóvenes, a los estudiantes. El amor al conocimiento. Y yo siempre pienso que el conocimiento siempre empieza con la lectura. Si nosotros queremos aprender a pensar, tenemos que aprender a leer. Leer con pensamiento crítico, con reflexión, es el mejor ejercicio para aprender a pensar. Eso podemos transmitir. Si los niños, si los estudiantes ven que los profesores leen libros, si en su clase le dice tal libro, en tal parte, tal autor, se lanzó el historiador. Ahora, por ejemplo, existe un historiador israelí. Su apellido es Harari. Su nombre, Yuval Noah Harari. Es un profesor en la Universidad de Israel, y él escribe libros tan lindos, tan interesantes, él jugando con su imaginación, pero es un doctor en historia, o sea que trabaja sobre hechos, sobre la sucesión de cómo el ser humano ha ido encarando este mundo, esta vida, esta convivencia. Y uno de sus libros es 21 lecciones para el siglo XXI. Es el libro para la actual. Tiene otro libro que es sobre la historia. Homo sapiens, o sapiens, solamente sapiens, otro libro. Y Homo Deus es otro libro. Son 3 libros que sería prácticamente un solo libro. Y ustedes pueden bajar, hay video de él, pueden buscar hacia informaciones, resúmenes, van a encontrar en internet, coloquen ese nombre pongan Harari y ya le va a estirar. Es, por ejemplo, súper interesante. Entonces, leer es fundamental para ejercitar el arte de pensar. El primer punto, entonces, amor al conocimiento, se expresa de esa manera. Cuando uno ve que le gusta el libro, que abre el libro, que lee. Yo tenía un profesor que él decía que él siempre lleva 7 libros
leyendo juntos. Cuando se cansa de uno, lee 3, 4, 5 páginas de un libro, deja eso, lee el otro libro, deja leer otro libro, y siempre así, antes de dormir, siempre lee por lo menos 3, 4 páginas. Y en cualquier lugar, él decía, en cualquier lugar, él decía inclusive que se iba al baño, por ejemplo, y ahí ya leía una página. Entonces parece ser de que el espíritu humano, cuando se acostumbra a tener ese hábito de lectura, realmente así busca, ¿verdad? Así como cuando uno hace ejercicio de caminar o de trotar o de ir al gimnasio, la misma cosa. El cuerpo busca eso. Y también el espíritu, la mente busca esa lectura. Otra cosa, amor entonces al conocimiento. Otro es ayudar a los jóvenes a comprender las cosas que ellos ven. Hoy en día, por ejemplo, los niños son adictos prácticamente a los dibujos en internet, en YouTube, en la televisión, y no sé, realmente increíble cuando uno les mira a los niños. Ellos ni el ojo prácticamente pija cuando están mirando, así una concentración impresionante. Si así se concentra en la escuela o cuando lee el libro se concentra así, 100% van a aprender, van a captar, ¿verdad? Pero es increíble, por lo visto la imagen, la música, el lenguaje, el ruido, el movimiento, los colores, todo eso le envuelve. Y bueno, y creo que no es tan fácil que los padres realmente no le prohíba 100% que los niños vean ciertos programas. Pero sería muy interesante ayudarle al niño a comprender de qué trata ese dibujo, qué hacen sus personajes, qué es lo que enseña, cuál es la contradicción, por qué se pelea uno, por qué, cuáles son las facultades, las habilidades, cómo aprenden, cómo son exitosos. Entonces, ayudar a comprender es un segundo elemento demasiado importante. El otro fundamental, y que nosotros ya hablamos en las clases, creo que fue en las primeras clases, cuando hablamos de que la educación necesariamente tiene que transmitir valores. Nosotros necesitamos que captar, pues los valores también son conceptos dinámicos, se tiene que ir construyendo y captar eso con el momento, con las circunstancias, con las necesidades que la sociedad encuentra. Hoy día tenemos esta necesidad de tener empatía, tener mucho sentido de solidaridad por el problema de la pandemia, porque justamente le ataca a las personas más vulnerables, a los que tienen problemas de enfermedades de base, tienen antecedentes, y entonces, y a la gente que tiene mayor edad, y a los que tienen problemas económicos, también le ataca a los otros, pero mucho más a la gente más vulnerable. Entonces, necesitamos tener empatía. Ese es un valor muy importante que hoy en día tenemos que entender de esta manera, en el sentido de cuidarnos. Eso no es porque a lo mejor porque uno es joven, porque es fuerte, entonces no le va a hacer nada. Pero lo que él le pueda transmitir, eso puede ser un perjuicio. Si no tiene sentimiento, si no tiene el valor de la solidaridad, de la empatía, y no piensa en el otro, que puede perjudicar al otro, y solamente piensa en su necesidad, no, ¿cuál es el problema? Yo me puedo ir así, de esta manera. Bueno, ese es un vacío, es una falencia, es una falta de humanidad. Es una falta de humanidad, es una falta de sentido común. Una falta de sentido común humanizado. ¿Cómo es que uno no puede entender algo tan básico y tan sencillo? De que si él no puede ser perjudicado por una enfermedad, pero sí él puede transmitir y perjudicar al otro y hasta matar.
¿Cómo pues no puede entender es algo tan... Pero así es cuando uno no tiene educación en valores, cuando uno no entiende empatía, solidaridad. Ese es fundamental. En la educación tenemos que transmitir valores. Bueno, y una cuestión muy interesante también es que si nosotros, para sintetizar, si nosotros queremos una educación con calidad, una educación donde los niños y los jóvenes aprenden a pensar, donde la única doctrina es esa, es aprender a pensar. Calculando en matemática o aprendiendo una letra, la escritura o aprendiendo en la lectura, siempre hay que aprender lo mejor de todo eso, que no es aprender de memoria. Infelizmente, en muchísimos sistemas educativos, y nuestro sistema educativo en el Paraguay, una lástima, duele mucho eso, que un niño, un joven está tanto tiempo, 12 años, dentro del sistema, durante 12 años, toda la mañana o todo el día tiene que irse a someterse a un sistema, a una enseñanza, y después de 12 años aprendió a memorizar. Esa es una lástima. Cuando que en realidad él tiene una potencialidad increíble de tener la capacidad de admiración, de curiosidad, de búsqueda, de encontrar cosas, de pensar. Entonces, necesitamos darle lo mejor a nuestra educación. Y para concluir, también hay que decir que estamos teniendo una grave falencia en la educación, además de lo que dijimos, que es la irresponsabilidad. Y eso hay que ejercitar, eso se aprende. El ser humano no sabe nada, viene a este mundo sin saber nada, tiene que aprender todo. Y para que uno aprenda a ser responsable, entonces tiene que hacerse cuenta de sus decisiones. Hay que darle la oportunidad, hay que crearle el espacio para que él asuma sus decisiones, para que él sea responsable. Y ahí se ejercita dos valores muy importantes, que es permitirle que él sea libre y permitirle, porque es libre, ser responsable. Porque por ser libre, toma decisiones. Y porque toma decisiones, él tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, si pudiéramos lograr este objetivo de transmitir con entusiasmo que la educación significa desarrollar nuestra potencialidad, y nuestra mayor potencialidad es la capacidad de pensar con pensamiento crítico, y nuestra capacidad de tomar decisiones, de tomar posiciones y ser responsables en la vida. Entonces nosotros podemos aportar muchísimo a una sociedad para el futuro, para el 2030, para el 2040, para el 2050. Estos niños que hoy nacen, o estos jóvenes que hoy tienen 15 años, 18 años, entonces de aquí a 20 años, 30 años van a tener una sociedad mejor, una democracia mejor, donde los valores y principalmente el valor del pensamiento crítico, el valor de la responsabilidad y el valor de la solidaridad, de la empatía, sean los valores que apuntalan el actuar de cada persona conviviendo en la sociedad. Bueno, de esta manera espero que en algo haya aportado para que continuemos buscando, leyendo, curioseando, queriendo entender qué es la educación, cuál es el principal valor de la educación y cómo nosotros podemos lograr
una sociedad mejor, más democrática con la educación. Y con esto me despido y deseo que realmente ustedes profundicen con la lectura y sobre todo con un pensamiento crítico. Muchas gracias.